Creo que a todos nos gustaría saber cuál es esa clave perfecta para poder tener ese hogar deseado. Creo que a todos nos gustaría saber si hay una fórmula y descubrir cuál es. Pero para poder entender eso, realmente tenemos es que pedirle al Señor. Así que vamos a orar. Padre bendito, te rogamos, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a tener humildad, Señor, para recibirla y que sea tu Espíritu Santo quien la implante en nuestro corazón y también quien nos guíe a vivirla. Te lo pedimos a ti, buen Dios, en Cristo nuestro Señor. Amén. Todos deseamos tener un hogar perfecto. Ahora, es una realidad que un hogar perfecto con personas imperfectas no es posible. Y todos nosotros somos personas imperfectas. Por lo tanto, la idea de un hogar perfecto no se va a poder ver, pero sí un hogar que vive a la manera de Dios. Pero sí se va a poder evidenciar un hogar que quiere glorificar a Dios y un hogar que anda de la mano de Dios. Eso sí que es una bendición. Ahora, sí hay una clave quizá para poder tener un buen hogar y la única clave que podríamos decir es obedecer la palabra de Dios, seguir la guía de Dios. Dios quiere que tengamos hogares diferentes, ¿sabe? Dios quiere que nuestro hogar impacte. Dios quiere que nuestro hogar sea distinto. Vivimos en una sociedad y vivimos en un mundo donde la mayoría de los hogares viven conflictos, viven peleas, llegan al divorcio, donde las relaciones de esposos son terribles y donde las relaciones de padres a hijos están muy mal, al igual que las relaciones de hijos hacia los padres. Esa es una de las realidades que se ven en nuestro mundo y es una de las cosas que más se evidencian cada día. Ahora, Dios sabe que nosotros estamos en ese mundo, pero Él quiere que vivamos de una manera muy distinta. Dios quiere que impactemos a esta sociedad y ese impacto debe nacer de nuestro propio hogar. Hoy en día muchos están clamando en las calles y haciendo muchas cosas porque quieren ver cambios, pero los cambios realmente grandes empiezan por esos cambios pequeños en el seno de nuestra familia. Nuestra familia, como hijos de Dios, debería ser una familia muy diferente a las demás familias. Y no porque seamos superiores o porque seamos mejores, sino porque nosotros queremos vivir por la palabra de Dios, dirigidos por lo que Dios nos dice. Y justamente Dios habla a la familia de una manera sencilla, clara y contundente. Y esto lo tenemos en Colosenses 3, versículo 18 al 21. Allí, en esos 4 versículos, Dios habla a todos los miembros de la familia y nos dice claramente qué es lo que debemos hacer cada uno para poder encontrar esa perfección que Dios quiere. Y empieza en el versículo 18 de Colosenses 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dios dice en este versículo, hablando a la mujer, que la mujer debe estar sujeta a su marido. Esto quiere decir bajo autoridad. La mujer debe respetar la autoridad del esposo y ella debe ver a su esposo como esa autoridad puesta por Dios. Lastimosamente, muchas mujeres no pueden o no quieren someterse a su marido por diferentes causas y motivos que podrían llegar a sonar bien, pero en realidad están en contra de la palabra de Dios. Hoy en día se promueve el feminismo y aún un superfeminismo que no quiere que la mujer ni siquiera reciba halagos del hombre, porque cree que esto va en contra de su forma o de su naturaleza. Pero Dios habla claramente y dice a la esposa que esto no es una deshonra. Por el contrario, la esposa debe darle honra a su propia vida sometiéndose a su marido, dándole la autoridad que su esposo tiene. Esta autoridad el esposo la recibe de parte de Dios. Ha sido Dios quien ha dado la autoridad al hombre y ha puesto al hombre en autoridad sobre el hogar. La mujer, que muchas veces es muy capaz y muchas veces es muy inteligente, aún así no puede ponerse por encima de la autoridad del esposo, sino que ella debe someterse a la autoridad y respetar a su marido. Si su marido tiene falencias para ejercer autoridad o para dirigir o no tiene el liderazgo necesario, lo que esta mujer debe hacer es orar y ayudarle a su esposo para que logre esto, no ponerse en contra de él. La mujer tiene entonces que estar bajo la autoridad o estar sujeta a su marido como conviene en el Señor. También
Dios habla en el versículo 19 a los maridos y nos dice a los maridos lo que tenemos que hacer entonces y lo que tenemos que aportar para que nuestro hogar funcione correctamente. Y entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Nosotros tenemos ese mandato de Dios claro como esposos y es lo que tenemos que hacer en nuestro hogar, además de muchas cosas, pero en esta puntual que el Señor nos dice es, maridos, amad a vuestras mujeres. Tenemos que amar a nuestra esposa, tenemos que ser esos hombres que muestran y dan ese amor. Y recordemos que la idea más grande que Dios nos enseña en la Biblia de amor es ese sacrificio, es esa entrega, es darse por las necesidades del otro. Así que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas y como nos dice en Efesios, así como Cristo amó a la iglesia. Y eso es un amor sacrificial. Esto es un amor de entrega, pero también es un amor de cuidado, que la santifica. Nuestro amor hacia nuestra esposa tiene que ser un amor que la santifica, que la purifica, un amor que ayuda a nuestra esposa a salir de sus errores, no que la critica y se va en contra de ella, sino que por medio de ese amor buscamos su santificación. Pero también es un amor que provee. Nos dice en Efesios que así como Cristo guarda la iglesia y da todo lo necesario para ella, nosotros tenemos que proveer todo lo que nuestra esposa necesita. Pero nuestra esposa no solo necesita cosas materiales, ni lujos, vestidos, que bien, seguramente los va a necesitar y además los va a querer, sino que tenemos que proveer todo un ambiente de fortaleza para ella, un ambiente en el que ella se siente fortalecida, respaldada y amada. Como esposos tenemos que mostrar y dar ese amor. A veces parece que quisiéramos evitar esa idea de amor, pero justamente la palabra que el Señor usa en este texto es la misma palabra que nos enseña el amor de Dios. Es ese amor ágape, ese amor total e incondicional. Esa es una de las maneras en que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. La medida que tenemos de amor es muy alta. Nos dice en Efesios que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que nunca pensemos que estamos amando mucho a nuestra esposa porque realmente parece ser que nos falta bastante. Tenemos que amarla como Cristo amó a la iglesia. Y ese amor quiere decir ayudarla en todo sentido. No aprovechándonos de la autoridad que Dios ha dado en el hombre, sino todo lo contrario, siendo uno con ella. El hecho de que Dios nos puso como autoridad no quiere decir que nosotros somos mejores o que podemos pisotear a nuestras esposas, sino que con ellas somos uno y nos complementamos porque dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Dios nos ve como pareja, pero nos ve uno en Cristo y nosotros tenemos que aprender a vernos uno también en Él. Y por eso dice en Efesios, nadie jamás aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Queridos hermanos, nuestro amor debe ser un amor que crece cada día y que va creciendo a la manera que Dios nos muestra también su amor. Pero también, para tener ese hogar que todos quisiéramos, Dios habla a los hijos y a los hijos les dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, en el versículo 20 de Colosenses 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, no solo en lo que les gusta, no solo en lo que ellos prefieren, no solo en lo que ellos quieren, sino debe ser en todo. El hijo está llamado a obedecer al padre y también a honrar a los padres. Dice la palabra de Dios en Efesios que el hijo debe honrar a los padres y que este es el primer mandamiento con promesa. Un hijo que no respeta a sus padres difícilmente respetará a las autoridades y tampoco respetará a Dios. Pero cuando el hijo se pone bajo la autoridad de los padres y les muestra esa obediencia, ese respeto y esa honra, entonces es un hijo que está entendiendo el lugar en el que Dios los puso. Sabemos que hay hijos que se sienten contrarios al pensamiento del padre o hijos que aún a veces pueden ver a sus padres como que no tienen la suficiente autoridad. Pero Dios nos llama a todos los hijos a dar honra a nuestros padres. Esa palabra honra siempre se va a transferir en tres formas, que es obediencia, respeto y ayuda. Quizá cuando ya somos adultos y ya tenemos nuestro propio hogar, pues no estamos llamados a obedecer a nuestros padres porque ahora nosotros somos autoridad en nuestro hogar y tenemos también que dar autoridad en nuestra casa, pero somos llamados a seguir honrando, a seguir respetando, a seguir ayudando a nuestros padres.
Esto es lo que nos dice Dios. Pero en el seno del hogar, el hijo tiene que aprender a obedecer al padre. Y cuando al hijo le cuesta obedecer, tiene que clamarle a Dios. Y cuando cree que su padre es injusto, tiene que pedirle a Dios que le ayude a entender a ese padre, pero también al hijo para que él pueda avanzar. Hijos, esto agrada a Dios. Sabemos que a Dios le agrada la obediencia. Pero también Dios, en este versículo, o en el siguiente versículo, habla a la función de padres. Versículo 21. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Como padres tenemos una gran responsabilidad cuando estamos criando hijos. Y cuando estamos criando hijos, Dios nos hace un llamado especial y nos dice que no debemos exasperar a nuestros hijos. También, esto mismo nos lo dice en Efesios y dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Exasperar a nuestros hijos es irnos hacia un lado de la balanza y empezar a ser totalmente estrictos, totalmente como generales del ejército y que no admitimos ningún error ni ninguna situación con nuestros hijos. Esto es un extremo que Dios no quiere que llevemos a cabo en la crianza de nuestros hijos. Dios nos dice que no los exasperemos para que no se desalienten. La labor que tenemos como padres es justamente la de alentar y ayudar a nuestros hijos. Y la manera de alentarlos y de ayudarlos es no provocándolos a ira o no exasperándolos, no poniendo normas que ellos definitivamente no pueden cumplir, ni a veces exigiendo tener hijos perfectos y maduros cuando nosotros mismos no somos perfectos y maduros. Pero por otro lado, sí tenemos la obligación y responsabilidad de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Como padres, somos llamados a criar a nuestros hijos. La crianza de nuestros hijos nos pertenece a nosotros, no a la vecina, no a la abuelita, no al colegio, no a un lugar donde pagamos para que ellos estén, sino que esa crianza Dios nos la ha dado a nosotros. Eso nos dice en Efesios. Padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Dios quiere que criemos a nuestros hijos y esta disciplina y amonestación nos encierra en 3 puntos importantes. Primero, la instrucción. Eso nos dice Proverbios, donde nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Somos llamados entonces a instruir a nuestros hijos, a enseñarles el camino, a mostrarles por dónde deben ir, a mostrarlo con el ejemplo, con la palabra de Dios y con todo el amor necesario. Pero también somos llamados entonces, después de la instrucción, a dar esa amonestación a nuestros hijos. Obviamente y seguramente nuestros hijos no van a seguir al pie de la letra nuestra instrucción. Y cuando ellos se equivocan, allí estamos como padres amorosos buscando lo mejor para ellos y daremos esa amonestación, que es ese llamado de atención, esa llamada a que ellos vean su error y lo corrijan. Pero cuando el hijo continúa en su error, entonces somos llamados también a esa corrección. Y como padres, tenemos que corregir a nuestros hijos cuando ellos no están actuando de la manera correcta. Esa corrección que hoy tantos quieren evitar y que aún, lastimosamente, aún nuestras autoridades están quitando el derecho a los padres de corregir a sus hijos, es algo que Dios manda en su palabra. Y Dios nos manda entonces también a dar esa corrección o esa disciplina a nuestros hijos. La corrección o la disciplina no es mala, por el contrario, es algo que hace que la persona o el ser humano o aún el niño entienda que está yendo por un mal camino y que tiene que volver a la senda original. Pero siempre que actuemos como padres en esa disciplina o corrección, tenemos que entender que es con el propósito de restauración. Dios usa la disciplina para restaurarnos y de la misma manera nosotros como padres entonces debemos aplicar esta disciplina con el único propósito de restaurar a nuestros hijos al camino original. Aquí Dios en estos 4 versículos habla a las 4 partes de un hogar: esposo, esposa, hijos y padres. Y si queremos un hogar perfecto o por lo menos a la manera de Dios, podemos y tenemos que hacerlo de esta forma. Se necesita la dirección del Espíritu Santo y necesitamos de la ayuda de Él. Que Dios nos ayude a poder impactar a esta sociedad, a poder impactar en nuestro barrio, en el lugar donde vivimos, por medio de un hogar que glorifica a Dios y lo manifiesta siguiendo el mandato en la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, para poder glorificarlo a Él desde el seno de nuestro hogar. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos, por favor, a vivirla y a ponerla en práctica.
En Cristo nuestro Señor oramos.